Lars de Gas Radio. Esta es la historia de un hombre y un sueño. Es la historia de cómo se construyó un icono de Sevilla, reconocido a escala mundial como una de las obras más interesantes de la arquitectura. Es la historia de Aníbal González y la Plaza de España. Dice Arturo Pérez Reverte que nadie podría inventarse una ciudad como Sevilla. Lo cierto es que hubo un tiempo en el que una serie de elegidos transformaron su fisonomía y crearon símbolos identitarios en una urbe milenaria. Desde entonces, Sevilla tiene una deuda pendiente con el regionalismo. No se ha hecho justicia ni un merecido reconocimiento al estilo que actualmente le confiere la imagen misma de la ciudad, el tejido que envuelve su excelsa monumentalidad. Y fue Aníbal González quien capitaneó este movimiento que enlazará a la perfección con el sentimiento sevillano, erigiéndose como su estilo por antonomasia. Sevilla no sería la misma sin la obra de Aníbal, y sus construcciones forman ya parte de la historia universal en forma de un legado que hoy en día es admirado por todo el mundo. Esta es la historia de un hombre y un sueño. Y hoy en Luz de Gas Radio nos acompaña el director, guionista y montador de esta historia. La película Aníbal, el arquitecto de Sevilla. Nos acompaña Paco Ortiz. Buenas, Paco, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Bueno, Juan, gracias a ti, porque leyendo como has leído o interpretando como has interpretado esa sinopsis me he quedado emocionado. O sea, es que ha sido maravilloso, ¿eh? Tengo que decírtelo, da un gusto leer la sinopsis que hacéis, vuestro trabajo que tenéis de prepromoción, los escritos, no sé quién los hace, son una obra de arte. Gracias a ti otra vez, pero es que es nuestra carta de presentación. Muchas veces ni siquiera es un tráiler, sino ese es el primer documento al que se enfrenta un proyecto y que hace que sea a veces viable o no, con lo cual tenemos que esmerarnos en que sea bueno. Paco, muchas gracias además por dedicarnos este tiempo, precisamente ahora que estamos este fin de semana que se estrena en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva esta maravilla de Aníbal, el arquitecto de Sevilla, y supongo que estrenar en tu tierra natal tiene que ser otra cosa, ¿no? Pues sí, ya te lo diré cuando ocurra, porque hasta ahora no ha pasado. Es verdad que he ido al Festival de Huelva con otros proyectos, pero estrenando como en este, pues la primera vez, ¿no? Entonces estoy emocionado y agradecido de poder llevar a mi ciudad donde yo nací, pues el trabajo que significa hacer cualquier documental, que siempre son años hasta que salen a la luz. En el Festival de Cine de Sevilla se estrenará y además habrá algún familiarito que esté presente en la proyección. También es otro sitio emblemático para presentar la película.
Sí, bueno, hay que decir que antes estaremos en los premios Lorca, en el cual estamos nominados Ajá. en Granada, pero claro, Sevilla para esta obra en concreto es fundamental, ¿no? Que es su lugar, ¿no? Es el arquitecto de Sevilla y tiene que ser en Sevilla donde esta obra cobre una dimensión especial porque aquí está su legado, porque él era sevillano y bueno, también porque su familia, sus descendientes están aquí también para arroparnos en ese pase en el Festival de Cine de Sevilla. Ujú. ¿Y qué vendrá después? ¿Dónde podrá verse? No sé si en alguna cadena lo tenéis ya Sí, apalabrado. pues sí, claro. Mira, lo primero irá a salas de cine comerciales que todavía estamos negociando con algunas de ellas. En los documentales tenemos que ir casi cine a cine, ¿no? Sí. Como partido a partido, ¿no? Se dice. No podemos hacer estrenos a muy largo recorrido como tienen las películas, pero sí vamos batallando cada plaza, ¿no? Cada sitio para intentar llevarlo pues a distintos lugares, ¿no? Y claro, Canal Sur tiene los derechos de este documental y lo empezará a poner. Y hoy te puedo dar la exclusiva, porque ha sucedido hoy mismo, que hemos firmado con Filming y se Ah. podrá ver también a partir del 22. También Televisión Española ha comprado pases y bueno, pues es una gran noticia porque si ya Filming también le da un ámbito nacional, Canal Sur es regional, Televisión Española también se lo va a Wow. dar en un ámbito nacional y además público, ¿no? Con lo cual, pues mucha más gente de todo nuestro país podrá disfrutar de la obra de Aníbal González en la pequeña pantalla. ¿Y cómo surgió la idea de hacer ahora una película dedicada a Aníbal González? Bueno, yo siempre digo que al final muchas veces estas cosas son frutos de la casualidad. Yo iba paseando por el parque de María Luisa y bueno, pues llegué hasta la estatua de Aníbal González Sí. y bueno, como yo no soy sevillano y soy onubense, pues creo que las cosas de una manera diferente a lo que lo ven la gente que ha nacido aquí, que está acostumbrado a criarse con la Giralda, la Torre del Oro, ¿no? Siempre como referente. Y pensé que al creador de todo esto no se le había hecho un documental, ¿no? Ahora que se hacen documentales casi de cualquier cosa, ¿no? Por decir que hay veces que no todo tiene un documental, no todo merece ser parte de un documental y hay otras cosas que se nos están quedando atrás y que estamos dejando pasar y me parece que la vida de Aníbal González, a poco que rasqué un poco, me dejó sorprendido, ya no solo su obra y su más extensa obra que desconocía, sino también la vida que llevó. Así que nos pusimos manos a la obra y a conformar este proyecto que ahora está viendo la luz. Ujú. La vida de un hombre humilde que ganó el concurso para dirigir las obras del certamen de la Exposición Hispanoamericana del 29, que fue atacado por los propios obreros a los que defendía, le quitaron sus proyectos y murió igualmente humilde. Bueno, y además todo esto envuelto en un tiempo muy convulso políticamente en la sociedad española, pero también casi mundial, ¿no? Tuvo que vivir una guerra mundial, cambios de gobierno en nuestro país muy importantes y bueno, hay que encuadrarlo dentro de esa etapa. Y una cosa que a mí me encanta recalcar es que en el momento que nace Aníbal González, Sevilla es la segunda ciudad con más tasa de mortalidad del mundo, por detrás de Madrás, en la India. Eso habla de una ciudad muy poco higiénica, una ciudad que necesitaba profundas reformas y en las cuales, entre otros responsables, pues Aníbal tiene gran parte de culpa. Hablando de mortandad, has dicho que Aníbal es una de las pruebas de que en España enterramos muy bien, pero olvidamos mejor. Sí, me encanta esa frase, la dice Mercedes de Pablo en nuestro documental y creo que, bueno, resume también mucho parte del trabajo, no solo en este documental, sino en otros que hemos hecho nosotros, de rescatar historias que parecen en el olvido siendo interesantes. Te puedo avanzar también que nuestro próximo proyecto es sobre la figura de Antonio, el bailarín. Antonio Ruiz Soler, posiblemente, como me gusta decir para quien no entienda, el Messi de la danza española y sin embargo una figura
que ha sido denostada durante mucho tiempo en nuestro país. Parece que ya cada vez se está rescatando más su memoria. Entonces, bueno, pues eso dice mucho de nosotros también como sociedad, que olvidamos demasiado rápido a grandes figuras que han sido muy importantes en la historia del arte y de la ciencia y incluso del deporte en este país, ¿no? El entierro de Aníbal González fue el segundo más multitudinario de la historia de la ciudad. El primero fue el de Joselito el Gallo, el torero, ¿no? Que fuera un entierro que acudieran más de 8.000 personas, dice mucho del cariño que le tenía el pueblo de Sevilla a un hombre que hizo tanto por la ciudad, que la embelleció, que la engalanó y que también dio mucho trabajo, todo hay que decirlo. Y además tiene hasta sus historias y sus leyendas en el panteón de Aníbal González. Se decía que estaba el cachorro auténtico, que no, que por lo visto es de un discípulo suyo. Parece ser que no era el auténtico, pero bueno, ahí está una leyenda también referente a Aníbal González en su panteón. Es bonito, ¿verdad? Cuando ya una figura adquiere dimensiones ya de leyenda, incluso empiezan a establecerse este tipo, ¿no? de historias que rozan a veces, ¿no? lo místico. Sucede también con un pequeño secreto que hay en la estatua de Aníbal González, ¿sí? Para aquel que vaya algún día a visitarla, que busque debajo de la capa del traje de Aníbal González y encuentre unas pequeñas manitas como de bebé, ¿no? que están grabadas en el metal. Y bueno, quien vea el documental entenderá el significado también de esas manitas. La Plaza de España, el Pabellón Real, el Mudéjar, el Parque de María Luisa, ¿qué aportó con su obra Aníbal González? Bueno, no solo aportó la Plaza de España, que es un icono de la ciudad de Sevilla, creo que hace poco salió una lista, estas listas que van variando, pero que la Plaza de España era el segundo monumento mejor valorado en TripAdvisor, ¿no? Que es la página principal mundial referente a turismo, ¿no? Que no es baladí. Ya con eso es suficiente. Yo hablo muchas veces de Gustave Eiffel, el autor de la Torre Eiffel, solo conocemos eso. Y era un ingeniero que tiene multitud de obras, ¿no? Pero ha pasado a la posteridad simplemente por haber hecho la Torre Eiffel. Y además, si me apuras, ni siquiera es él el verdadero autor, ¿no? Pero con haber hecho la Plaza de España ya era suficiente. Lo que pasa es que la proactividad de Aníbal González no se quedó ahí y nos legó pues una Plaza América, ¿no? con una belleza también inconmensurable, pero además todos esos edificios que hay en la Avenida Constitución y bueno, hay muchos otros que hay en Sevilla, en la Avenida de la Palmera también, o incluso Caracena, en Extremadura, en Sanlúcar, en Cádiz, en Jerez, ¿no? Lo que creó, sobre todo, lo más importante y por lo que yo creo que más pasa la historia, es por crear una escuela, crear el regionalismo, ¿no? O interpretar el regionalismo andaluz, sevillano, como querramos llamarlo, que crea una escuela en el cual Espiau, Talavera, otros arquitectos también continúan y amplifican y ha dejado esa imagen que se tiene de Sevilla, esa sensación, ¿no? Hablaba yo muchas veces también al principio que si se puede decir que existe una Nueva York de Mies van der Rohe, ¿no? o interpretada por su arquitectura, o para quien a lo mejor no lo entienda tanto, una Barcelona de Gaudí. No quiere decir que Gaudí diseñara el trazado de Barcelona, ni mucho menos, pero sí que con 4 o 5 obras significativas, ¿no? Gaudí nos crea una sensación de lo que viene a ser Barcelona. Ocurre lo mismo con Aníbal González y con sus seguidores, ¿no? Con sus discípulos, podríamos llamarle. Pues seguimos aquí hablando con Paco Ortiz, que es el director, guionista y montador de la película Aníbal, el arquitecto de Sevilla. La historia de un hombre y un sueño. ¿Cuál era el sueño de Aníbal González? El sueño de Aníbal González es el de todo arquitecto, ¿no? Tener un lienzo en blanco para interpretar una ciudad y mucho más, si es la ciudad que te ha visto nacer, la ciudad de tus amores, ¿no? Pues Aníbal González encuentra esa posibilidad y es para él pues el mayor de los
de las circunstancias que podía imaginar en su vida, pero que también tiene un reverso terrible cuando le es arrebatado casi 3 años antes de que culminen las obras. Con lo cual yo siempre llamo que a veces podía haberse etiquetado este documental como auge y caída de Aníbal González, como has dicho tú también al principio, de origen humilde, que experimentó un gran apogeo en su vida como arquitecto, pero que también acabó con un final humilde, ¿no? No digamos pobre, porque es una palabra demasiado grande, pero sí humilde. ¿Y cuál era el sueño de Paco Ortiz cuando empezó a imaginar esta historia? Bueno, pues cuando yo me di cuenta, como me ha pasado en otros trabajos, que Aníbal González no tenía apenas fotografía, apenas documentos, ¿no? Pues me vi la necesidad de interpretarlo con la ficción, ¿no? Y ha sido un placer rodar esta ficción de distintos pasajes de la vida de Aníbal González que teníamos que contar de alguna manera, y hay que ilustrarlo, ¿no? Eso es al final de lo que se trata en hacer cine, es a tener a 90 minutos, 60 o los que sean, a unos espectadores sentados y entretenidos y disfrutando de lo que están viendo, y para eso pues muchas veces tenemos que recurrir a este tipo de benditos recursos, ¿no? Hacer una ficción. A mí me hubiera gustado hacer una película. Creo que tenemos personajes, como me pasó ya con Bambino, con Aníbal González, incluso con Antonio Bailarín, que sí, que está bien, que merecen un documental, pero yo creo que podríamos contar películas de sus vidas porque son auténticamente increíbles. Paco Ortiz nació en Huelva en 1978, licenciado en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Sevilla. Es director de cine, guionista, montador y realizador de televisión, socio fundador de Sarao Films junto a José Carlos de Isla. En sus comienzos en televisión ha sido realizador de programas para Televisión Española, Canal Sur o Canal Extremadura. Como director cinematográfico, hasta la fecha ha dirigido 10 largometrajes documentales, destacando una nominación a los premios José María Forqué por 13, Miguel Poveda, el premio Carmen de la Academia de Cine de Andalucía a mejor largometraje documental por Algo Salvaje, la historia de Bambino, y numerosas nominaciones en los premios ASECAN del cine andaluz por distintas películas. Como cortometrajista ha dirigido hasta la fecha 3 producciones, destacando Llamando al Cielo, primer premio del tercer certamen de cortometrajes de la provincia de Sevilla. También ha realizado spots publicitarios, videoclips musicales y 2 de sus DVDs sobre conciertos en directo han sido nominados a los Latin Grammy. En lo personal fue reconocido por el premio al mejor cineasta de Andalucía concedido por la Radio y Televisión de Andalucía en el marco del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Además es profesor en la Escuela CAD Leonardo y miembro de la Academia de Cine de España y de la de Andalucía. Antonio, un bailarín español. María Lejárraga, la autora en La sombra, Hacer lo imposible, Algo salvaje, la historia de Bambino, Historias del agua, Matilde Coral, Acariciando el aire, 13, Miguel Poveda, Deportados, 1969. Son algunos de sus títulos y hoy lo tenemos en Luz de Gas Radio de estreno con el largometraje documental Aníbal, el arquitecto de Sevilla. Un honor tener con nosotros a Paco
Ortiz. Aníbal González fue el representante más visible de una generación de arquitectos que supo renovar la ciudad de Sevilla. Uno de los grandes reinventores de la fisonomía de Sevilla y de la creación de una nueva iconografía que identifique la ciudad. Yo creo que Aníbal González quería transformar Sevilla. Era un hombre muy trabajador que yo creo que convirtió el trabajo en una obsesión. La exposición era suya, lo que el concurso que él había ganado le daba el derecho a hacer toda la exposición. Pienso que cuando un arquitecto se encuentra un espacio sin limitaciones, un foro donde poder sacar a la luz toda su creatividad, pues debe de ser su gran proyecto de vida. La Plaza de España es el icono de la exposición. Una obra de arte que se ha impuesto por sí misma, que ha impuesto sus propios valores por encima de toda crítica. Yo creo que la Plaza de España tiene el acierto de tener un diálogo con el cielo de Sevilla. Tiene la capacidad de la emotividad. El sevillano no conoce lo que hay aquí dentro. La obra que se hizo aquí perdurará muchos años y, lógicamente, es una gloria para Sevilla. Aníbal González es un arquitecto importantísimo en la historia de la arquitectura española. Pero que nunca presumió de ser lo que era, mito en la ciudad del Guadalquivir. Tuvo la capacidad de creer que era posible un proyecto que era utópico. Ahí teníamos el tráiler, Paco, y estabas hablando que se podía hacer una película. El formato en este caso es un documental con algunos momentos dramáticos, porque tienes actores y no sé si incluso llega a haber momentos de dramatización, digamos, de interpretar textos y todo. Sí, tenemos ficción, pero no es una ficción, como tú dices, dramatizada, con texto, porque eso encarece muchísimo la producción. Y ojalá hubiéramos tenido la oportunidad de hacerlo, porque contábamos con todo el equipo necesario, pero claro, el presupuesto es el que es, ¿no? Que es el que tienen los documentales. Aún así ha sido un placer poder hacerlo como lo hemos hecho, y muy, muy orgullosos del resultado que hemos obtenido, que creo que está rayando a buen nivel. ¿Y cómo pasar de lo narrativo a lo dramático para que no pierda credibilidad? Bueno, para mí es clave que la voz que narra las circunstancias no sea la del protagonista. Es decir, para mí merece mucho respeto la opinión o la visión que podía tener Aníbal González o Bambino. También estamos hablando de personajes relativamente recientes, no estamos hablando de cuestiones de hace más de un siglo. Entonces, yo no sé cómo hablaría Aníbal González o cómo hablaría Bambino. Sobre Bambino hay pequeños documentos sonoros donde podemos escucharle más allá de lo que es cantando, pero Aníbal González nada. Yo no sé si era un hombre que era tímido, que era... Con lo cual me cuesta ponerme en ese personaje. Así que son otras personas las que cuentan esto. En el caso de Aníbal González es su nieto, y en el caso de Bambino, bueno, pues es un locutor de radio, en este caso alguien que le conoció personalmente, como es Carlos Herrera. ¿Y cómo trabajas con los actores? ¿Como si fuera una película de ficción? ¿O qué indicaciones les das? ¿Ensayáis? Explícanos un poco. Por supuesto, primero tenemos que explicarle el tipo de secuencia en el que nos hallamos, cuáles son las ideas, los conceptos que el protagonista en ese momento está atravesando. Por ejemplo, en este documental nos ocupa mucho tiempo la creación de la Plaza de España en distintas fases, ¿no? Claro. Una fase en la que no está claro, en una fase en la que empieza a dilucidarse y en una fase final en la que ya está mostrándolo, ¿no? a las autoridades, en este caso al rey, ¿no? Alfonso XIII. Y ya pues empieza a sentir orgullo de lo que está haciendo. Bueno, pues hay que trasladarle en qué momento de la historia
está cada secuencia. Como no es una historia al uso, ¿no? Como la ficción, tenemos que saltar, hacer estas pequeñas elipsis para contar la historia, y yo, que soy quien tengo en la cabeza todo el concepto que va a ir en el documental, pues explicarle en qué momento de la historia nos hallamos y cuáles son las motivaciones de cada parte. Lo has dicho, la caracterización de la Plaza de España, claro, porque si la habéis recogido en distintos momentos de su construcción, ¿qué tipo de magia habéis hecho? Bueno, tenemos de todo, porque mira, tuvimos la suerte de encontrar hasta una maqueta que existe de la Plaza de España. Había más de una, también hay que decirlo. Pero bueno, encontramos una en el Ateneo de Sevilla que nos cedieron altruistamente, y por lo que estamos muy agradecidos, pero luego ya llega el momento mágico, que es cuando tenemos que acudir a la verdadera Plaza de España, y bueno, pues está en construcción, ¿no? Y todavía esas torres no están terminadas mientras ya se están visitando las obras, y eso ha sido gracias a los efectos especiales, ¿no? Efectos digitales, que bueno, pues que aquí en Andalucía tenemos grandes profesionales, en este caso Luis Melgar, que ha hecho una maravilla, ¿no? Porque se pueden ver hasta el fondo a los trabajadores moviéndose, ¿no? Mientras se están todavía colocando andamios y construyendo. Así que pues ha sido una mezcla, ¿no? De muchas técnicas la realización de este documental. Sevilla se ha rodado desde muchas miradas. ¿Crees que la ciudad nos volverá a sorprender a nosotros? ¿Qué de nuevo has encontrado en este viaje? Pues mira, también te puedo decir que en esta mezcla, ¿no? de técnicas que hemos utilizado para hacer, hemos hecho vuelos con dron dentro de la ciudad, que es algo muy, muy difícil, porque los permisos son complicadísimos para hacer vuelos de este tipo dentro de la ciudad. Y tenemos pues en la Avenida Constitución, en todo el entorno de la Plaza de España, del Parque María Luisa, con lo cual, pues bueno, es un punto de vista siempre sorprendente, ¿no? Esta vista aérea. Pero más todavía es la recreación de alguna que otra obra de Aníbal González que no terminó de cumplir, como esa Basílica de la Milagrosa. Y ahí hemos recurrido al 3D, a la técnica de reconstruir a través de los planos cómo hubiera sido esa basílica que Aníbal González nunca llegó a terminar, y de la cual solo se encuentran los cimientos. Qué curioso, y como siempre, acompañándote tu gente de Sarao Film. Sarao Films es una productora audiovisual andaluza nacida en 2012 de la mano de Paco Ortiz y José Carlos de Isla, especializada en realización de producciones documentales, contando hasta la fecha con 14 películas entre largometrajes y cortometrajes de este género, así como una serie de 8 episodios. En 2019 se lanza a la ficción con la coproducción Una vez más, estrenada en el Festival de Cine de Sevilla. Entre los reconocimientos destacan nominaciones a los premios José María Forqué por 13, Miguel Poveda, premio Carmen de la Academia de Cine de Andalucía a Mejor Largometraje Documental por Algo Salvaje, la historia de Bambino. Segundo premio Imaginera por Patuchas, el hombre de los 1000 limones. 2 premios ASECAN del cine andaluz, así como la participación en numerosos festivales nacionales e internacionales. Y hoy en Luz de Gas Radio tenemos a uno de sus fundadores, presentándonos su último estreno hasta la fecha: Aníbal, el arquitecto de Sevilla. Un honor tener aquí con nosotros a Paco Ortiz.
Hablabas de las imágenes de dron y precisamente tu compañero en la dirección de Sarao, José Carlos de Isla, que se ha encargado de la producción, el sonido directo, ha sido el piloto de dron. Hay que decir a todo esto que José Carlos y yo pues somos un dúo desde hace mucho tiempo. Somos compañeros desde la facultad, fíjate, ¿no? Luego coincidimos en la productora de televisión en la cual hemos estado tanto tiempo, los dos venimos de allí y bueno, pues decidimos dejar la estabilidad que teníamos en esa productora para saltar a este mundo de locos que es el cine a veces y en el cual pues ya parece que comenzamos a sentarnos un poco con Sarao, ¿no? Y los dos, bueno, pues tenemos características muy diferentes, pero sobre todo la principal que nos une que es que somos muy polifacéticos, ¿no? Y yo puedo desde operar la cámara, escribir el guión o dirigir o montar, pero es que José Carlos es un magnífico productor que además puede ser técnico de sonido y también puede realizar en televisión y en otros contextos y además pilotar un dron, ¿no? Que es algo como que tan disperso una cosa de la otra, ¿no? Mira, te lo pondré con un ejemplo. Cuando hacíamos historias del agua teníamos que grabar secuencias pues debajo del agua, en el mar, ¿no? Y los dos, no uno como yo, sino los dos, nos sacamos el título de buzo para poder grabar las imágenes nosotros mismos. Hubiera sido mucho más fácil recurrir a contratar a alguien para que hiciera esas imágenes y lo hubiera hecho. Pero a nosotros nos gusta hacer las cosas en la medida de lo posible con nuestras manos, ¿no? Porque así controlamos lo que queremos exactamente. Y así fue. Esto es una prueba más de cómo nos desenvolvemos. Cuando empezó el mundo de los drones y empezamos a ver que necesitábamos imágenes para algunos proyectos, pues rápidamente José Carlos cogió, se sacó el título, que tampoco es fácil, ¿no? Todos los permisos, todos los papeles, para que a partir de ahora en nuestros proyectos pudiéramos utilizar el dron cada vez que quisiéramos y sin la necesidad de tener que esperar a que alguien estuviera disponible o que fuera un trabajo externo a nosotros, ¿no? Así que José Carlos pues ha sido capaz de aprender y ya es un gran piloto, tanto es así que ya el problema empieza a ser a que lo llaman demasiado de otros lugares para también hacer otras filmaciones y a ver si al final no vamos a tenerlo para las nuestras, ¿no? pero sí, es un trabajo magnífico y el dron pues siempre aporta un punto de vista muy, muy interesante. Tiene que ser un gustazo estar un poco más libre con tu propia productora. Mucha responsabilidad, supongo, al principio los números estaríais pues un poco como muertos de miedo, pero una vez que la cosa se pone en funcionamiento, tiene que ser un gustazo, ¿no? Bueno, pues ese era el objetivo un poco, empezar a dirigir nuestros propios proyectos. Nosotros hacemos en la medida de lo posible los trabajos que queremos, ¿no? Es verdad que otras veces también cogemos otros trabajos, hacemos otras cosas de fuera, pues porque hay que llenar la nevera, ¿no? Pero elegimos sobre todo este tipo de proyectos como el de Aníbal González porque nos apetece, porque nos gusta y creemos que es interesante contar esta historia. Y sí, otra de nuestras características es que nos hemos sabido hacer de un equipo propio de cámaras, de luces, de sonido, hasta un dron o varios drones, para poder hacer las cosas que queremos y cuando queremos. Tanto es así que, por ejemplo, acabamos de terminar esta semana un cortometraje que lo hemos hecho simplemente porque hemos querido y porque nos ha apetecido y el único coste que tiene para nosotros es nuestro tiempo. Y eso pues al final es un lujo, ¿no? También llegar a este punto y poder hacer las cosas así. Qué bien. La dirección de fotografía y etalonaje es Jesús Perujo. ¿Qué paleta de colores habéis utilizado para pintar a Sevilla? Pues mira, la época en la que Aníbal González es arquitecto, las copias de los planos se hacían con una técnica, ellos lo llaman de alguna manera un daguerrotipo o algo así, pero en inglés se conoce como blueprint. Y son, alguna vez puede que lo hayáis visto, son estos planos azules donde las líneas son en blanco. Ese era el material que se utilizaba para hacer copias, ¿no? Entonces muchos planos se encuentran así, en azul, con estas líneas como invertidas, ¿no? En blanco. Y eso es lo que nos dio una línea. Si te fijas, el cartel, por ejemplo, tiene ese tipo de fondo para darle una estética, pues así, en esos tonos azulados, ¿no?
que es un LUT, se le llama, ¿no? Un estilo de Fuji, de los Sí. antiguos corrientes de Fuji. Y hemos querido dar ese aspecto, ¿no? Ese tono azulado a la ciudad de Sevilla. Estupendo. Y después la música original es de Pablo Cervantes, con el que ya habíais colaborado. Bueno, trabajar con Pablo es garantía de éxito y además es una persona con la que yo personalmente pues me entiendo muy bien, pero bueno, creo que todos los directores se entenderán bien porque con Pablo es muy fácil trabajar. Pues con Pablo simplemente tenemos que hacer una llamada de teléfono y darle referencias, pero también explicarle un poco qué es lo que queremos contar. Y yo le decía que para mí es la historia de un hombre que progresa, ¿no? en su estatus en la sociedad y sobre todo quería ver ese reflejo en ese momento creativo del desarrollo de la Plaza de España y quería un leitmotiv que es el que ambienta estas secuencias, ¿no? Queríamos algo orquestal, algo sinfónico y que fuera increscendo, ¿no? En distintos momentos y para mí era importante y bueno, y Pablo lo ha logrado pues como siempre con maestría. Y después habéis tenido la ayuda de la misma familia, Aníbal González Serrano. ¿Qué os ha aportado para la creación de la historia? Bueno, Aníbal González Serrano es el que salvaguarda un poco la memoria de su abuelo en este momento. Seguro que tendrá un sucesor porque es una familia muy extensa y es el que nos ha digamos, establecido algunos puntos de la historia que sí, que se pierde a veces, ¿no? Que se mitifica y que nos ha aclarado, ha supervisado todo el proyecto y bueno, pues para mí que él esté satisfecho como lo está con este trabajo, pues también me parece que es importante porque al final es el legado de su familiar y si él está contento es que hemos hecho un buen trabajo, desde luego. Ya os han dado un premio con la firma de Aníbal González por el documental. Sí, además es precioso, ¿no? Porque es una A, ¿no? Con ese bigote en medio, ¿no? Tan característico de él. Y bueno, pues sí, es un primer reconocimiento que nos ha dado la Asociación de Inmobiliaria de Sevilla pues por este trabajo de alguien que hizo tanto por la construcción en Sevilla, ¿no? Que tantas casas y tantas viviendas creó, incluso para sus trabajadores, ¿no? Como están esas casas baratas de Nervión, ¿no? Era un hombre que además de ser arquitecto también tenía convicciones muy fuertes en cuanto a la igualdad social o a la cultura para el pueblo, ¿no? Ahí están pues de esas viviendas y esas urbanizaciones para trabajadores con condiciones dignas, ¿no? Él no pensaba que porque fueran trabajadores humildes tenían que tener casas de peor calidad y después también está ese afán suyo por ilustrar a las clases más populares, ¿no? Con esos anaqueles que hay esparcidos tanto en la Plaza de España como en el Parque de María Luisa, que son esas pequeñas estanterías que hay para guardar libros. Qué bonito, sí. Una pena que estén vacías, ¿no? Somos un poco vándalos y no sabemos interpretar que las cosas no es que sean gratis, que están ahí para quien las necesita y que se devuelven. Pero bueno, en esa época esa era su idea y su intención, que es lo que queda, por supuesto. Paco, ¿cómo has hecho que eres el guionista? Así un poco brevemente. ¿Cómo has, sin desvelar mucho, pero cómo cuentas la historia? ¿Cómo te lo planteas? Bueno, a mí una cosa que me gusta es desordenar la historia. No me gusta hacerla de una forma narrativa lineal. Eso es marca de la casa casi siempre porque, bueno, pues me parece aburrido a veces y también un poco predecible, ¿no? Entonces, esta historia comienza con el atentado que sufre Aníbal González. Era una persona muy importante, muy, muy popular y que sufre un atentado, que es tiroteado en la calle. El desenlace de ese tiroteo pues lo conoceréis al final del documental y luego me gusta ir saltando en distintos momentos. Al final la historia de una persona se reduce a distintos momentos donde todo cambia, ¿no? No es necesario contar
todo y cada una de las cosas que le suceden en la vida a Aníbal González o a cualquier otra persona, sino al final es 4 o 5 momentos en la vida de alguien que son los que trascienden, ¿no? Y eso es lo que nos gusta, ir saltando, ir haciendo un desorden de esa vida lineal que podía haber tenido Aníbal González. Has hablado antes que veníais también de contar las historias del agua, un trabajo completamente distinto. Esta es una historia del origen de la vida. Una historia de la madre naturaleza. Una historia a través del tiempo y las civilizaciones. Son historias del hombre y su entorno. Son historias de un viaje por los sentidos. Son historias del agua. Los documentales son más ágiles que una película en cuanto a producción, es lo que nos comentabas antes, ¿no, Paco? Sí, en un documental no se pueden permitir los tiempos que hay en el cine, ¿no? En una película de ficción. Eso hace que podamos tener una producción pues mucho más extensa en menos tiempo y que en apenas 10 años de vida que tiene Sarao Film, pues tengamos ya un currículum con más de 8 largometrajes documentales y otros tantos, casi ya, vamos, empatando cortometrajes, ¿no? Además de una serie. Y bueno, también nos hemos involucrado en alguna película de ficción, como el caso Una vez más. Sí, tenemos la suerte de vivir en este mundo de los documentales y poder intentar hacer una producción casi anual. Que al final habréis cogido el gusto y ya en el fondo es lo que queréis hacer, ¿no? Bueno, yo creo que nos gusta el género documental y disfrutamos mucho haciéndolo y nos sentimos muy cómodos, pero siempre nos gustan los nuevos retos, ¿no? Y nuestro objetivo en la Sarao Film es algún día poder hacer una ficción. Nos gustaría pasarnos al cine de ficción y contar también historias andaluzas, pero desde otro prisma, pues más encaminado hacia la ficción. Y del agua, ¿qué os queda de esta historia del agua? ¿Qué os quedó en la memoria, que seguro que fue una vivencia increíble? Bueno, pues fue no solo un disfrute de poder contar las historias que tiene Andalucía, sino también experimentarlas, ¿no? De primera mano, como te he dicho, Manu, antes pues pudimos hasta bucear, ¿no? en aguas de Almería y de la costa de Granada. Pero es que vivimos en primera mano tantas experiencias que es imposible quedarnos con una, siempre lo digo. La soledad del desierto de Taberna. Oh. Subir a las cumbres más altas acompañado de técnicos de Sierra Nevada. Pero yo había ido a esquiar, pero nunca había podido subir a esa parte porque está prohibido, ¿no? Haber estado también en el anillamiento de los flamencos en la laguna de Fuente de Piedra, ¿no? Donde solo permiten a 500 personas al año voluntarios, pero que es muy difícil tener acceso, ¿no? a ese anillamiento. Haber recorrido Doñana con técnicos de la estación. Bueno, es que no quiero dejarme nada, pero son muchísimas cosas que me ha hecho sentirme muy privilegiado de estar ahí. Y otro de los títulos emblemáticos para Sarao y para todos ustedes, bueno, y ya para todos los que lo hemos disfrutado, que me encantó, fue ese Algo salvaje, la historia de Bambino.
Decía el doctor Tyler Arroy en la célebre Blade Runner que la luz que brilla con el doble de intensidad dura la mitad del tiempo. Como Bambino, una vida demasiado corta y a la vez demasiado intensa para el referente de un país que empezaba a despertar tras madrugada de fiestas infinitas y salvajes. Al igual que Morente o Camarón, Bambino en su momento fue la última frontera del flamenco al que rescató y acercó al gran público. Artista de artistas, ídolo en bares de carretera, una suerte de Lorca por bulería, su estilo inimitable, su irresistible magnetismo escénico o su desgarradora personalidad forman ya parte del mito del rey sin reino, de un gigante de la música del siglo XX. Bambino. Algo salvaje. ¿Y qué aprendisteis de Bambino, Paco? Bueno, la historia de Bambino, aparte de ese comienzo, ¿no?, que es un guiño a Blade Runner, ¿no?, que es una de mis películas favoritas y que resume un poco la vida de Bambino, ¿no?, pues algo salvaje, pero algo muy intenso, ¿no?, que brilló con una intensidad inusitada, pero que duró por la mitad del tiempo. Con Bambino aprendimos a contar un viaje que es de ida y vuelta. Es el viaje de Homero, ¿no? Es la Odisea, es el partir de su Utrera natal para llegar a Madrid, hacer fortuna y volver de nuevo otra vez a esa Ítaca que es Utrera, ¿no? Y que a mí me encantó porque es algo que hacían muchos de los artistas de aquella época, andaluces, que emigraban y que, bueno, pues cuando recogí el premio, ¿no?, de la Academia del Cine de Andalucía, dije que bueno, que orgullo que en Andalucía podamos hacer cine y que ya no tengamos que ser emigrantes como aquellos jornaleros del cante, ¿no?, que podríamos llamarlo, que iban a Madrid a cantar en los tablaos, pero que siempre querían volver a Andalucía. Y bueno, eso es lo que aprendí, que ya en Andalucía podemos hacer cine de calidad, que no tengamos que tener complejos, ¿no?, con el centralismo o con Cataluña, ¿no?, que también hace buen cine, pero que aquí ya sí se puede contar historias desde aquí, con nuestro acento y con nuestra gente y con nuestros equipos. ¿Y qué tienen en común Aníbal, Bambino y ahora Antonio el bailarín? ¿Tienen algo en común? Sí, que son parte de ese talento desbordante que tenemos en Andalucía, ¿no? Y es que yo creo que aquí somos exportadores natos de talento, de arte, de cultura y pues seguramente seamos la comunidad con más metro cuadrado por artista, ¿no? De diferentes géneros. Es verdad que siempre ponemos mucho el énfasis en el cante, en el baile, ¿no? O en los actores, y por qué no, también en los arquitectos, ¿no? También tenemos grandes arquitectos y grandes personalidades de otros ámbitos, más allá del cante y de la tradición o el folclore, ¿no? Pues estamos ya llegando al final, que tienes además mucha prisa, pero Paco, ¿contento con el recorrido que llevas ya en tu oficio? Sí, claro, uno siempre, ahora cuando se enumera, echa la vista atrás y piensa que bueno, que en otros momentos de nuestra carrera, cuando estábamos tan enfocados en la televisión, pues no hubiéramos pensado llegar a donde estamos ahora y a los logros que estamos consiguiendo. Sin embargo, eso también es compatible con que queremos más, con que ya que estamos llegando a donde hemos conseguido llegar, pues no nos vamos a parar ahí y queremos pues seguir haciendo más cosas, seguir contando historias de la mejor manera que podamos y por supuesto que sigan teniendo pues el recorrido que están teniendo las que hemos hecho hasta ahora. ¿Has encontrado ya tu lenguaje para expresarte o sigues ahí buscando?
Yo creo que sí, en el género documental quizás ya he conseguido tener una marca, ¿no? Un estilo definido, pero como te decía antes, pues queremos llegar a algo más que sea la ficción, y donde todavía pues nos queda tantísimo camino por recorrer, y en el cual volveremos otra vez a ser novatos y a empezar casi de cero, ¿no? Y para despedirnos, Paco, ¿por qué hay que ver Aníbal el arquitecto de Sevilla? Bueno, más allá de descubrir las características que pueda tener la ciudad de Sevilla, porque mucha gente puede pensar que esto es un documental para los sevillanos, ¿no? Y que solamente puede interesar a la gente que resida en esta ciudad y a la cual le afecta. Yo siempre digo que nuestras historias suelen ser universales, porque queremos contar el auge y la caída de Aníbal González, o el drama de Bambino y las mieles del éxito que también disfrutó. Creo que son historias que nos pueden afectar a todos, igual que somos capaces de ver documentales sobre los renos en las montañas rocosas, pues podemos ver también las maravillas que tenemos en Andalucía, o igual que podemos escuchar un documental sobre el quarterback de un equipo de Estados Unidos, también podemos ver la maravillosa arquitectura que desarrolló Aníbal González, y desde luego siempre nos va a tocar más de cerca que historias de otros lugares del mundo, ¿no? Pues muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado, tan enriquecedor como tus trabajos, que nos encantan, y vamos a seguir disfrutando. Muchas gracias, Paco. Pues muchas gracias a ti, Juan, y que sigas contando con estas historias tan interesantes para que la gente pues pueda escucharlas y llegue a mayores oídos, y que es un oficio tan bonito, ¿no? Contar historias. De acuerdo. En una persona menuda, agradable de trato, pero que nunca presumió de ser lo que era, un mito en la ciudad del Guadalquivir. Pienso que cuando un arquitecto se encuentra un espacio sin limitaciones, donde poder sacar a la luz toda su creatividad, pues debe de ser su gran proyecto de vida. Decide hacer una obra magna. El proyecto no puede ser más genial. ¿Es anacrónica? Es posible. ¿Funde demasiadas cosas a la vez? Es posible. ¿Es extraordinaria? También. ¿Es espectacular? También. ¿Es bella? También. ¿Representa un momento de la historia de Sevilla? También. Tiene el acierto de tener un diálogo con el cielo de Sevilla. La Plaza de España tiene la capacidad de la emotividad. Yo creo que Aníbal González quería transformar Sevilla. Tuvo la capacidad de creer que era posible una nueva Sevilla. La Sevilla del siglo XX. La valoración de Aníbal González es algo que no va a tener límite, ¿no? Su fuerza y su huella llega hasta la actualidad, ¿no? Cantó alto y claro y le cambió el paso a la ciudad. Su apuesta por hacer posible un proyecto que era utópico. Aníbal González fue el gran arquitecto de Sevilla. Lars de Gas Radio.